a todos, donde quiera estén viendo este video. Estamos estudiando el libro de Daniel y en esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 6. Hemos llegado ya a la mitad del libro y en esta primera parte vimos la vida de Daniel y de sus amigos, la cual hemos aprendido muchas lecciones espirituales que nos ayudarán en tiempos difíciles. Para continuar vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos por una oportunidad más para poder estudiar de tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender estos mensajes para prepararnos para la segunda venida de Cristo. Aparta toda interferencia y quédate en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a dar inicio al capítulo 6. Vamos a compartir. Capítulo 6. Vamos a hablar un poco acerca del complot contra Daniel. También conspiración final sobre la adoración. Y vamos a hacer una comparación histórica del capítulo 6 con el tiempo final. Y también hablaremos algo acerca de la liberación final. Y tendremos un repaso de los primeros 6 capítulos, ya que estamos terminando la primera parte de este libro de Daniel. Así es que tenemos la introducción de este capítulo, y esto sucedió en el año 538 a.C. Darío el Medo tomó el reino de Babilonia. Lo encontramos en el capítulo 5, versículo 31, y la historia nos cuenta que Darío murió 2 años más tarde y Ciro el persa se hizo cargo del reino. Daniel trabajó durante décadas en funciones administrativas de los reinos de Babilonia y de Medo-Persia. Él podría haber escrito muchas historias y experiencias interesantes de aquel tiempo, pero Daniel se limita a contar unas cuantas pocas historias en su libro relacionados a algún suceso que pueda inspirar en nosotros la fe, la esperanza y el valor. Cuando Darío llegó al reino, después de someter juntamente con los persas a Babilonia, tuvo la tarea de organizar el imperio recién ampliado. Era todo un reto. Él puso sobre los 120 provincias 120 sátrapas. Sátrapa significa protector del reino. Y sobre ellos puso 3 gobernadores, de los cuales Daniel era el más importante. El rey Darío pensó inclusive en ponerle sobre todo el reino. Y sabemos que gracias a las conquistas de Cambises y Darío Gispases, el imperio medo-persa se expandió más tarde en 127 provincias. También el libro de Esther, en el capítulo 1, nos comenta acerca de los 127 provincias que tenía Darío. Si es que empezamos a leer el versículo 1 del capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Y
Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Así es que Darío conoció a Daniel en la transición del gobierno babilónico al de Medo-Persia y se enteró de su integridad, fidelidad, conducta perfecta, sabiduría extraordinaria, acompañadas de décadas de experiencia y conocimiento de los archivos reales y asuntos legales en la corte de Babilonia. Se dio cuenta que podía confiar plenamente en él como su mano derecha. Y esto despertó la envidia y los celos en los sátrapas y demás gobernadores. Ellos estaban indignados y se sentían humillados que un hebreo que no era medo ni persa tuviera autoridad sobre ellos. Además, su fidelidad e integridad eran para ellos una molestia. Con seguridad, Daniel fiscalizaba minuciosamente la recolección de los impuestos, estorbando sus negocios turbios y corruptos. Aquellos políticos envidiosos y de turno buscaron un pretexto y tramaron un complot contra Daniel para hacerlo caer en relación a su fe. Y el texto original describe que ellos entraron y se presentaron en forma tumultuosa ante el rey, en una conmoción estruendosa, como si se tratara de un asunto urgente. Además, mintieron al rey, aseverando estar todos de acuerdo, lo cual era totalmente falso, pues Daniel, que era el gobernador principal, no se había enterado, y nunca hubiese estado de acuerdo con semejante propuesta pecaminosa. Pero ellos presentaron su solicitud con mucha convicción como algo que exigía atención inmediata. Dice el versículo 8: Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Desafortunadamente, Darío firmó el edicto sin pensar en las consecuencias. Al firmar el decreto, selló la sentencia de muerte de Daniel, su servidor más preciado. Muchas veces los gobernadores, al hacer leyes, no ven más allá de las consecuencias que puede traer estas leyes. Así es que vemos la adoración que se requería del rey. Los dirigentes hicieron una propuesta que halagó a Darío, ocultando su maligno designio contra Daniel y encubriendo sus verdaderos propósitos. La verdadera intención tras la ley era tender una trampa a Daniel, que oraba 3 veces al día según su costumbre al Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Sus adversarios deseaban arrojarlo al foso de los leones para asesinarlo. Esos dirigentes malvados actuaron como verdaderos hijos del diablo. Dice 1 Pedro 5:8: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así es que el decreto de Darío no era ningún problema para los babilónicos, pues ellos estaban acostumbrados a venerar y adorar a una gran diversidad de dioses, divinidades, estatuas y hombres. Para ellos no era ninguna contradicción abandonar a sus dioses por un mes y adorar temporalmente a su nuevo rey. Los judíos fueron los únicos que no pudieron admitir una orden así, pues ellos creían en el verdadero Dios, el creador de los cielos y de la tierra, que había dicho en su primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nos dice Éxodo 23. Sigue diciendo el versículo 10 y 11. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara,
que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Vemos que Daniel no desbarató la conspiración que ellos estaban planeando. Él simplemente confió en Dios, quien lo había bendecido y protegido a lo largo de su vida. Pudo haber huido, pero no abandonó la capital. Pudo haber orado en secreto, cerrando las ventanas de su cámara, pero no lo hizo. Simplemente siguió orando 3 veces al día como siempre lo había hecho. Su actitud no era un desafío, sino una costumbre santa. Daniel pudo haber evitado la persecución orando en secreto, pues Dios también escucha las oraciones que hacemos en secretos. Nos dice Salmo 19:14. Pero esa actitud hubiese equivalido a una transgresión, pues todos conocían su costumbre de adoración. Si la hubiese interrumpido, o si hubiese orado con las ventanas cerradas en oculto, la conclusión hubiese sido que Daniel teme a los hombres por encima de Dios. Así es que la trampa funcionó. Los enemigos espiaron y observaron a Daniel orar como siempre. Daniel sí pudo mantenerse en pie frente a sus enemigos porque era inocente. Igual que en el tiempo del fin, antes de la venida de Cristo, cuando la gran Babilonia mística se establezca, habrá fieles hijos de Dios que estarán de pie frente a la adversidad peligrosa. Dice el versículo 12 en adelante: fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Estos hombres eran espías que controlaban las personas. Y eso siempre ocurre cuando un gobierno emite leyes religiosas. Eso despierta el fanatismo religioso que se manifiesta en una especie de inquisición perseguidora en contra de aquellos que siguen su conciencia libremente. Medo-Persia se había convertido en un reino del terror y de persecución, en un estado policíaco donde ya no había libertad religiosa. Eso nos recuerda también que en nuestro tiempo también ha habido tal cosa, que en todo el mundo vino un encierro y en eso vinieron varias leyes que no eran leyes que favorecían al pueblo de Dios. El rey Darío finalmente se dio cuenta de la trampa y del complot contra Daniel, pues la ley que le hicieron emitir no era de aprecio al rey, sino de desprecio a Daniel. No se trataba de honrar al rey, sino de destruir al profeta Daniel. El rey Darío dedicó el resto del día con el intento de salvar a Daniel. Con seguridad hizo esfuerzos personales para inducir a los conspiradores a la indulgencia. Seguro que presentó todos los argumentos posibles para abrogar la ley, pero todo fue en vano. Los enemigos de Daniel estaban firmemente decididos a hacer cumplir la ley y echar a Daniel en el foso de los leones. Los políticos acorralaron al rey mostrando la legalidad de su acusación. Ellos deseaban
una ejecución inmediata. Entre la espada y la pared, el rey tuvo que cumplir con la ley. Y también vemos una situación parecida, iba a ocurrir siglos después, o sea, otro complot. Siglos después, cuando hubo otro complot asesino para matar al Mesías. También a él pusieron en una tumba, colocando delante de ella una gran piedra, sellándola con el sello romano y poniendo soldados romanos como guardianes delante de ella. Eso lo encontramos en Mateo 27 y versículos 60 y 66. Pero los seguros humanos no le detuvieron, pues Jesús resucitó y salió triunfante del sepulcro y de la muerte. Y una liberación parecida estaba por suceder con su siervo amado Daniel. Así que miremos que en realidad es complot. Complot también es una conspiración o trama secreta urdida entre varias personas para obrar contra otra, contra una institución o un proyecto. Eso son lo que es una conspiración, una trama. La Biblia nos dice en Isaías 8:12, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis los que ellos temen, ni tengáis miedo. A veces nosotros en nuestros tiempos hemos escuchado conspiraciones o teorías de conspiración y conspiración sobre un tema o sobre otro tema, pero muchas veces no es que sean conspiración, sino que son realidad. Incluso aquí en la Biblia nos dice, no todo lo que algunos llaman conspiración son conspiración. Y también el consejo, no temáis lo que ellos temen. Cuando el ser humano tiene mucho miedo de cosas, vienen cosas difíciles hacia él, no tiene confianza en Dios. Pero la Biblia nos dice que no tenemos que tener miedo a todas esas cosas, sino que tenemos que confiar en Dios. Pero vamos a analizar cómo se desarrolló una conspiración en el pueblo de Israel, en el cual vemos cuáles son los propósitos de las conspiraciones. Nos dice que Siria e Israel habían conspirado contra Judá y Acaz, por su parte, se había aliado con Asiria contra Israel y Siria. Nos dice, lo encontramos en Isaías 7:2, dice, y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremió el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Dice el versículo 5, ha acordado maligno consejo contra ti, el sirio, con Efraín y con el hijo de Ramalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Así es que encontramos en estos versículos de Isaías 7 que una de las tribus de Israel hizo alianza con los paganos para conspirar contra Judá con el propósito de aterrorizarla y repartírsela entre ellos. Eso es lo que trae la conspiración, un propósito final que conviene a los que están conspirando. Y en 2 de Reyes 16:7 nos dice, entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, y la tomó y llevó cautivos a los moradores a Kir, y mató a Rezín. En esto encontramos que el rey de Judá no buscó ayuda en Dios, sino que prefirió aliarse con Asiria buscando protección y ayuda en su tiempo de crisis. O sea, cuando
vienen las crisis, nosotros ¿hacia dónde buscamos ayuda? ¿Buscamos ayuda en Dios o buscamos ayuda en alguien más? Acaz y el pueblo de Judá tenían temor de la alianza sirio-israelita y se habían unido con los paganos a fin de hacerle frente, por haber confiado en los paganos en vez de confiar en Dios. El Señor había reprendido a Acaz. Buscar alianza con un pueblo idólatra es una ofensa para Dios. El Señor deseaba que su pueblo se mantuviera independiente, separado del mundo. Hemos de consultar a Dios y encontrar nuestra fuerza en Él. Solo así podrá acompañarnos la presencia del Señor. Solo así podremos realizar su obra en la forma como Él desea que la hagamos. Cuando el pueblo de Dios establece cualquier clase de alianza con los que no conocen al Señor, la política humana inevitablemente reemplaza los principios celestiales y la obra del Señor sufre. Nuestra fuerza no radica en una estrecha vinculación con el mundo, sino en la completa separación de Él, no unirnos al mundo. Pero también estas conspiraciones nos enseñan que habrá una conspiración final y estará basada sobre la adoración. Porque sabemos que en la batalla Satanás contra Jesús, Satanás no quiere que Jesús tenga la victoria de demostrar a los cielos que su plan de salvación obtuvo el éxito, de que su sacrificio en la cruz y su obra en el santuario celestial lograron rescatar de las garras del pecado muchas almas para la salvación, y en el tiempo final Cristo tendrá un pueblo que representará su carácter ante todo el mundo y vindicará la autoridad divina a través de su ley celestial. Por eso Satanás conspirará usando toda nación y gobierno para que persigan y destruyan la última generación de fieles, usando toda clase de engaños y señales. Lo encontramos en Marcos 13:5, dice: Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Refiriéndose para el tiempo final, Jesús dijo que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Pero cuidad de vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. También en Apocalipsis 13 encontramos más detalle. Nos dice después, versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo al que no la adorase. Así es que vemos que el último conflicto se trata de adoración. ¿A quién vamos a adorar? Seguimos leyendo en el versículo 16. Nos dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que
el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. El foso fue asegurado triplemente, primero con una piedra, luego con el sello del rey y finalmente con los anillos de los príncipes. Los enemigos de Daniel quisieron estar absolutamente seguros que el anciano muriera y que no hubiera ninguna opción para un escape. El versículo 18 dice: Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, y ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El rey Darío pasó una noche miserable en vela y ayuno. Las diferentes traducciones bíblicas lo traducen así: sin instrumentos de música, sin mesas, sin comida, sin muchachas, concubinas o mujeres, sin diversiones, entretenimiento, entretenedores o distracciones habituales. O sea que el rey había pasado por la terrible prueba de ver que su siervo más fiel era arrojado a los leones. Esa espantosa vivencia fue seguida por una noche larga e insomne. No es pues de extrañarse de que su voz revelara su íntima inquietud, ansiedad y amargo remordimiento. El secreto de su milagrosa liberación era la continua oración y el hecho de que caminó siempre con Dios, como lo expresa el rey Darío en repetidas ocasiones: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te salves. Ese es el secreto que que podemos aprender nosotros de Daniel. El versículo 23 dice: Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Nadie pudo negar el milagro de la salvación de Daniel, argumentando que los leones no tenían hambre, o que quizás se habían saciado de comida justamente antes que Daniel fuera lanzado al foso de los leones, y por eso no lo devoraron, pues antes de llegar al fondo fueron devorados los acusadores. Vemos que las palabras de los proverbios se cumplieron. Proverbios 5:22 dice: Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Proverbios 11:8: El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Y Proverbios 26:27 dice: El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. Nosotros podemos decir que parece un castigo exagerado, pero hay que analizar varios detalles. En primer lugar, hay que recordar que fue Darío, o sea, un rey pagano que no conocía de Dios, quien fue quien decretó esta sentencia dura, quien acababa de ser mentido, engañado y manipulado por sus funcionarios maliciosos para ejecutar a su colaborador más valioso. Y estos funcionarios merecían este castigo igual que el rey Belsasar de Babilonia mereció su castigo, pues se decidió por la maldad,
como nos dice Daniel 5:22, sabiendo todo esto. O sea que ellos sabían y conocían lo que estaban haciendo. De la misma manera, estos malvados sátrapas y gobernadores estaban totalmente conscientes de la inocencia de Daniel. Aún así tramaron la trampa y el complot para su ejecución. Podemos decir nosotros, pero ¿por qué también se ejecutó a sus familias? El rey Darío hubiera dicho, lo hizo para protegerse de futuras venganzas. Y también sabemos que fueron parte y cómplices del complot. Y así similar ocurrió en la historia de Esther también. Encontramos en el libro de Esther, capítulo 3 y versículo 8, dice, y dijo Amán el rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Y Esther 5:14 dice, y le dijo Ceres, su mujer, y a todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Así es que vemos que en la historia de Esther también hubo un complot y estaban involucrados la familia. En Mateo 12:36 encontramos este versículo que nos dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuando venga el juicio a la persona, saldrán todas las palabras, sean buenas o malas. El ser humano necesita amar la verdad para ser salvos. Si queremos ser salvos, tenemos que amar la verdad. Dice 2 Tesalonicenses 2:10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Nos salvamos si nosotros amamos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús es la verdad. Es nuestra única salvación. Dice el versículo 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Vamos a ver esta tabla comparativa que nos habla acerca del capítulo 6, lo que sucedió en la historia y también cómo lo podemos aplicar para nuestros tiempos, una aplicación profética. En Daniel 6, del versículo de 1 al 4, miramos a Darío, que también tiene una similitud de Dios Padre. Y Daniel también tiene similitud a Jesús. Y vemos que los gobernadores planean contra Daniel. Eso lo encontramos en los primeros 4 versículos. Y para nuestro tiempo vemos que Dios está en control. Y los hijos de Dios también estarán perfectos en el último tiempo. Y Satanás planea en contra de los hijos de Dios. Todo lo que sucede en nuestro tiempo es porque Satanás también está conspirando o haciendo un complot para ir en contra de los hijos de Dios. En Daniel 6, del versículo 5 al 8, vemos que
leímos que ellos ponen decreto contra Daniel y en un plazo de 30 días. Ahora en nuestros tiempos habrá una ley que se llama marca de la bestia y un decreto de muerte que también va incluido en esa marca de la bestia o en ese sistema. También conocemos, estudiando más profundamente, que en 30 días esas leyes se hará universal. La ley empezará primeramente en local, que es en Estados Unidos, y eventualmente llegará a ser global. Daniel 6, el versículo 9 y 10, miramos que la fe de Daniel en el tiempo de prueba es fortalecida. Y viéndolo en nuestro tiempo, vemos que la hora de prueba llegará a todos y es donde más tenemos que ejercer la fe. En Daniel 6:14 vimos que Darío resolvió librar a Daniel hasta que llegó el tiempo. Estuvo preocupado. Y en nuestro tiempo, en la aplicación profética, podemos ver que hay un juicio y Dios abroga por la humanidad hasta que el tiempo de la gracia se acabe. También Dios está preocupado por la humanidad. En Daniel 6, versículos 16 y 17, vimos el foso de los leones que querían que el propósito era darle la muerte a Daniel. Y también Darío deja solo a Daniel. Y vimos que selló el rey con su anillo, o sea, la puerta. Y como lo vemos en nuestro tiempo, vemos que también habrá un decreto de muerte para los hijos fieles. Y en ese tiempo, los hijos de Dios estarán sin intercesor. Vemos que los hijos de Dios serán sellados y eso llegará el cierre de la gracia, o sea, la puerta se cerrará. Por eso estarán sin intercesor, porque no habrá más. Jesús no estará intercediendo más por los pecados de la humanidad. Daniel 6:18, vemos ahí que el rey ayunó, ni música y nada, sino que estuvo en silencio. También en nuestro tiempo nos menciona la Biblia que habrá un silencio en el cielo por media hora. Lo encontramos en Apocalipsis 8. Si esto sucede mientras se derraman las plagas a los que recibieron la marca. Daniel 6:19 dice, se levantó muy de mañana el rey para ver qué había sucedido con Daniel. Y en nuestro tiempo, la aplicación profética, vemos que entonces nos dice Isaías 58:8, entonces su salvación llegará como el amanecer, cuando Dios viene por sus hijos. Jesús en la segunda venida se será la mañana, porque Él es el sol de justicia, vendrá. Así es que de esta forma vemos cómo Daniel 6 también se vincula con nuestro tiempo, con el tiempo que vendrá de dificultades, tiempo de crisis finales. Pero sabemos que habrá una liberación final y definitiva, y eso sucederá en la segunda venida de Cristo. Daniel 6, 23 y 24, vemos que Daniel es un ejemplo para nosotros. Él servía a Dios con constancia continuamente. También él era fiel y no hubo falta ni vicio en él. Él dio testimonio al no temer al hombre por encima de Dios y al no hacer creer a los presentes con su actitud que no adoraba a Dios. Si es que por ser fiel, pues él también, Dios lo libró. También el pueblo final tendrá dificultades, nos dice en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella, los que guardaron los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, los fieles. Satanás fue a hacer guerra en contra de todos los fieles. Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para
adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así es que ese es el pueblo que Satanás hace guerra en el tiempo final. Nos dice Apocalipsis 19 del 11 al 19, miramos la liberación, cómo se terminará este conflicto, y encontramos en el versículo 11 del capítulo 19, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Eso es cómo sucederá la segunda venida de Cristo, en liberación final a un pueblo fiel que padeció muchas dificultades, pero vemos que Dios es fiel y los libera. Llegando ya al final de este capítulo, vamos a dar un repaso brevemente de los 6 capítulos ya junto con este. Vemos aquí el capítulo 1 al 3. En Daniel 1 vemos que el pueblo se apartó de Dios, fue sitiado, y ya cuando estaba en Babilonia, Daniel se mantuvo fiel ante las pruebas. O sea que es importante ser fiel, es importante tener una entrega total para poder salir de los engaños de Babilonia. En Daniel 2, Dios manda un sueño a Nabucodonosor. Dios reveló a Daniel la interpretación al ser fiel en la prueba de alimentación, y Dios lo bendice con sabiduría y entendimiento. Si somos fieles, Dios nos bendice, y a los que son fieles también Dios les enseña la interpretación y para darle a conocer los tiempos, porque Dios tiene tiempo para todo. Y vemos aquí la historia predicha. Daniel 2 nos está diciendo la historia predicha. Dios nos anticipa todo lo que vendrá. En Daniel 3 vimos falsa profecía, que vimos también una música incorrecta, y vimos ahí cómo había una unión entre Estado e Iglesia, que todo eso, el propósito era de traer una persecución o decreto de muerte. Y aquí en Daniel 3 encontramos que los engaños finales son con el propósito de perseguir y destruir al pueblo de Dios. Todas estas son claves para ser victoriosos en Babilonia de nuestro tiempo. O sea, la confusión que vivimos en el mundo. Y no solamente en el mundo, sino también en el pueblo escogido. En Daniel 4 vemos que necesitamos una entrega total a Dios. El arrepentimiento es necesario para la salvación. Nabucodonosor deseaba difundir su testimonio por toda la tierra para que conocieran al único Dios verdadero. El sueño se trataba de un juicio, porque había sentencia y resolución. Nabucodonosor reconoció al pasar los 7 años que Dios tiene el dominio en el reino de los hombres. Y aquí encontramos que el último mensaje final será dado por testimonio, que incluye el mensaje de los 3 ángeles, que es la hora de su juicio ha llegado. Y ahí dice adorar al único Dios verdadero. Esa es la importancia del mensaje final. En Daniel 5, Daniel era conocedor de las profecías. Belsasar quería ensalzar sus dioses falsos por encima del Señor. Babilonia mezcló lo santo con lo profano, lo justo con lo injusto, la verdad con el error, la falsa adoración con la
verdadera adoración. La vid, que representa a Jesús, con vino fermentado, que son falsas enseñanzas. Y de esa forma cayó Babilonia. Su juicio llegó hasta el cielo, como nos dice contado, dividido persas, que es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Así es que ahí encontramos que Babilonia cae por mezclar lo sagrado con lo profano por medio de sus falsos engaños. Y Daniel 6, que acabamos de terminar, un complot para matar a Daniel. Encontramos decreto de muerte al no adorar al rey. Daniel mantuvo un testimonio fiel. La fe de Daniel en tiempo de prueba es fortalecida. Y Daniel al final del tiempo es liberado. Así es que mantenernos fieles en este tiempo de prueba es lo más importante, tal como Daniel nos ha enseñado. Y vemos que solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Nos dice el libro Conflicto de los Siglos en la página 609. Así que tenemos que amar la verdad, estudiar la palabra de Dios. Jesús nos dijo, si queríamos conocer más de los eventos futuros, que fuéramos a Daniel. Está en Mateo 24:15. Allí encontraríamos la preparación para el tiempo final que incluye fidelidad, obediencia y la santidad de sus demandas, la cual nos ayudará para salir victoriosos en el sellamiento y para poder proclamar el mensaje final a la humanidad. Todo eso nosotros podemos encontrar y más. Entre más estudiamos el libro de Daniel, más lecciones espirituales podemos encontrar. Dios siempre está dispuesto a darnos más. Si buscamos, nosotros encontramos. Tenemos a ese maravilloso Dios que está dispuesto a escuchar a sus hijos, está dispuesto a salvarlos y a dar todo si nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Si nosotros queremos aprender y conocer las cosas, Dios lo ha dejado. Pero tenemos que consagrarnos, tenemos que ser amigos de Jesús, tenemos que conocerlo muy bien. Hemos llevado aquí hasta el final del capítulo 6 y la primera parte del libro de Daniel, que estudiamos acerca de la vida, todas esas lecciones que son importantes para nosotros. Y de aquí vamos a continuar la otra parte que es más de visiones y que corresponde también para nuestro tiempo final, para que podamos entender mejor más. Así es que vamos a terminar, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Buen Padre Celestial, gracias por ayudarnos a comprender más de tu palabra, que necesitamos tener una entrega total hacia ti. El camino es muy duro, pero por medio de tu verdad nos ayuda a caminar en fiel obediencia. Bendice a cada oyente y ayúdale a aferrarse a tus promesas de amor para que todos podamos llegar a la comprensión unánime de tu palabra, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Así es que nos estaremos viendo en el siguiente video con la otra parte. Estaremos empezando, dando inicio a la segunda parte más profética, que es para nuestro tiempo de actualidad, para que podamos entender y comprender lo que estamos viviendo. Así es que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.